Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Riley Morgan bajó del autobús esa tarde, con el equipaje ligero y una mirada cansada y decidida a la vez. Brookside era un pequeño pueblo enclavado en el corazón de la América rural, con sus casas de madera, calles bordeadas de árboles centenarios y sus habitantes cuyos rostros reflejaban la sencillez de una vida tranquila. Sin embargo, desde sus primeros pasos en el pueblo, Riley sintió un escalofrío de inquietud. Algo se escondía bajo esa aparente tranquilidad. A sus 27 años, Riley ya no era la joven luchadora que había revolucionado los cuadriláteros de MMA en todo el país. Su impresionante historial lo decía todo, una serie de victorias rotundas, oponentes derrotados sin piedad y una reputación de guerrera temible. Pero la fama y los reflectores nunca habían sido su verdadero objetivo. Tras sufrir múltiples lesiones, tanto físicas como mentales, había decidido abandonar este mundo implacable 2 años antes. Nunca quiso borrarse por completo, simplemente reconstruirse, lejos de los escenarios donde la violencia era un espectáculo, lejos de las concesiones y traiciones que había tenido que soportar. Su decisión la había traído hasta aquí, a Brookside, donde había aceptado un trabajo modesto en una pequeña cafetería del centro, un lugar acogedor con una fachada de madera, mesas de fórmica un poco anticuadas y una clientela que parecía leal y pacífica. Para Riley, este trabajo representaba una nueva oportunidad. Una vida sencilla y cotidiana, lejos de los gritos y la presión. Un lugar donde nadie la conocía, donde podía ser una persona más, nada más y nada menos. Pero Brookside tenía sus propias reglas y Riley las aprendió rápidamente. Tras las fachadas tranquilas y las sonrisas discretas, el pueblo estaba dividido. Una pandilla local conocida como los Crashies dominaba las calles. Liderados por Dylan Crash, un joven de arrogancia desmedida y propenso a la violencia, esta pandilla de vándalos vivía para las peleas y la intimidación. Dylan, con su pelo alborotado y su mirada penetrante, era una leyenda local en este círculo íntimo, un matón de las noches brumosas de Brookside. La presencia de Riley, nueva y desconocida, despertó sus sospechas y hostilidad. Para ellos, representaba una amenaza, una extraña que no tenía cabida en su territorio. Puede que piense que puede entrar aquí y marchar como una reina, solía reír Dylan con sus cómplices, pero vamos a enseñarle cómo funcionan nuestras calles. Una noche de otoño, mientras Riley terminaba su día en la cafetería, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre la acera. La campanilla sonó suavemente mientras cerraba la puerta con llave, con las manos ligeramente temblorosas a su pesar. Dejó las llaves en el mostrador y guardó el delantal, sintiendo un peso en el aire. Todavía no se había acostumbrado a la tensión en Brookside, a la sensación constante de ser observada. En ese preciso instante, una figura emergió de la oscuridad, seguida de varias más. Dylan Crash y sus amigos se acercaban, sus risas estridentes se mezclaban con el acre olor a alcohol. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desprecio. «Oye, chica nueva, ¿de verdad crees que puedes andar por aquí tranquila?», espetó Dylan, con un tono condescendiente y amenazante. Riley, aunque recelosa, mantuvo una apariencia tranquila. Sus dedos rozaron las teclas del mostrador, pero no mostró nada. Sabía que este encuentro era más que una simple provocación. Sin previo aviso, Dylan Crash puso una mano firme sobre la manga de Riley, cerrando los dedos con brusquedad. Intentó jalarla hacia la salida, mientras sus amigos se reían tras él, algunos ya imitando gestos burlones como si disfrutaran humillando a una presa fácil. Su arrogancia llenó el callejón de una atmósfera pesada y desafiante. Pero Riley, aparentemente tranquila, estaba lejos de ser la víctima que esperaban. Desde sus inicios en las artes marciales mixtas, había aprendido a interpretar la situación en milésimas de segundo, anticipar los movimientos del enemigo y reaccionar con precisión quirúrgica. Con un movimiento fluido, casi como un baile, se liberó del agarre de Dylan. Giró rápidamente, su puño derecho se disparó como una bala, impactando el rostro de Dylan con una violencia controlada pero implacable. El golpe resonó, un crujido seco, y Dylan se desplomó, aturdido, con los ojos entrecerrados y las rodillas dobladas por la conmoción. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de tensión. Los amigos de Dylan, al principio incrédulos, vieron caer a su líder. Sus risas se convirtieron en gritos de indignación y rabia, y atacaron. Riley no perdió ni un segundo.
Una botella vacía voló hacia ella, rompiendo el silencio. La esquivó por poco, con reflejos afinados por años de entrenamiento. Sin dudarlo, agarró el brazo de uno de los atacantes, atrayéndolo hacia ella con fuerza, antes de asestarle un potente rodillazo en el estómago. Un gruñido de dolor escapó de sus labios y retrocedió, con las manos apretadas contra el pecho. La pelea se desarrolló con una brutalidad y precisión impecables. Riley no solo se defendió, sino que dominó el escenario. Cada movimiento era una demostración de su maestría, esquivas precisas, golpes precisos, bloqueos efectivos. No buscaba herir por herir, pero no dudaba en infligir dolor cuando era necesario. Su estrategia era clara, neutralizar con rapidez y eficacia. Unos minutos después, los asaltantes, aturdidos y humillados, huyeron, lanzando miradas furiosas hacia atrás. Dylan, aún en el suelo, gruñó mientras recobraba el sentido poco a poco. Apretó los dientes, con el rostro rojo de ira y humillación. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido como la pólvora por Brookside. La noticia de la paliza que Dylan y sus compinches habían recibido se había extendido por todo el pueblo, provocando rumores, miradas curiosas y especulaciones. Para una pandilla acostumbrada a imponer sus propias leyes, esta derrota fue el golpe más doloroso. Dylan, humillado y furioso, juró venganza. Sus palabras estaban cargadas de amenaza: esta chica se va a arrepentir de haber venido. Nadie nos desafía con impunidad. Pero Riley no quería esta guerra. Su lucha no residía en estos enfrentamientos callejeros. Simplemente anhelaba una vida en paz, ser aceptada tal como era, sin tener que ocultar su verdadera identidad. Sin embargo, su reputación de luchadora feroz comenzaba a precederla. Algunos lugareños la miraban con respeto, otros con recelo. Pronto se dio cuenta de que Brookside no iba a olvidar aquella noche. Sin embargo, en medio de la agitación, Riley encontró un aliado inesperado. Jake Thompson, un policía local con el rostro marcado por años de patrullar las calles de la ciudad, se acercó a ella unos días después. Jake no era de los que juzgaban sin escuchar. «Sé lo que buscas», dijo con voz grave, poniéndole una mano amistosa en el hombro. «Paz, un nuevo comienzo. Pero Brookside tiene sus reglas, y Dylan no se rendirá fácilmente. Ten cuidado». Jake se convirtió poco a poco en un amigo, un apoyo silencioso en esta ciudad donde cada sonrisa parecía esconder una historia. Riley agradeció su franqueza y comprensión, incluso mientras permanecía alerta. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero esta vez no estaba sola. Unos días después de su primer enfrentamiento, Riley caminaba a casa. La noche envolvía a Brookside en una densa oscuridad. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, parecían más densas, cargadas de una tensión palpable. Mientras avanzaba con paso firme, una figura emergió repentinamente de las sombras, seguida rápidamente por varias más. Esta vez, ya no era una banda desorganizada de jóvenes lisiados, sino un grupo más organizado y peligroso, hombres entrenados, con los rostros ocultos bajo capuchas oscuras. Riley no dudó ni un instante. Su cuerpo reaccionó como una máquina bien engrasada, legado de años de lucha en jaulas de MMA. Esquivó el primer golpe de un hombre corpulento, contraatacó con un barrido limpio y derribó a su oponente al suelo con un movimiento fluido. Otro se abalanzó sobre ella con un cuchillo, pero Riley, siempre previsible, bloqueó la muñeca con fuerza, desarmó al atacante con un gesto brusco y lo arrojó violentamente contra la pared. Cada golpe que asestaba era preciso, calculado e impresionantemente poderoso. No estaba allí para dar un espectáculo, sino para sobrevivir, para proteger lo que había comenzado a construir en esta ciudad. En cuestión de minutos, sus atacantes, sorprendidos por su ferocidad y serenidad, se retiraron, rugiendo de rabia. Pero Riley sabía que esto era solo el comienzo. Al día siguiente, su mente no podía descansar. Lo que al principio parecía una simple venganza personal adquirió un cariz mucho más siniestro. Indagando en sus contactos y escuchando los rumores de la ciudad, descubrió que Dylan, Crash Hayes y su banda eran solo la punta de un iceberg mucho más grande. Brookside estaba, en realidad, bajo el yugo de una red organizada, un sistema que utilizaba la violencia y la intimidación para mantener su dominio sobre la ciudad. Esta red controlaba bares, clubes y negocios, y se beneficiaba del miedo que infundía. Hombres poderosos e invisibles manipulaban a Dylan y a sus vándalos como peones en un tablero de ajedrez.
Ante esta verdad, Riley comprendió que ya no podía luchar sola. Necesitaba aliados, apoyo y un plan que fuera más allá de la autodefensa. Recurrió a Jake Thompson, el policía local que le había mostrado un genuino respeto. Juntos, comenzaron a recopilar pruebas, testimonios, vídeos, documentos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre esta red oculta. Poco a poco, otros residentes, cansados del miedo y la violencia, se unieron a su causa, encontrando en Riley un símbolo de esperanza y valentía. La tensión aumentó inexorablemente hasta el fatídico día en que Riley y Dylan se enfrentarían en una pelea que iría más allá de un simple ajuste de cuentas. Había mucho en juego, este duelo decidiría no solo su destino, sino también el futuro de Brookside. El lugar elegido fue una fábrica abandonada, símbolo de la decadencia y la corrupción que asolaban la ciudad. Los residentes, testigos silenciosos, se congregaron en la zona, algunos esperando la victoria de Riley, otros apostando por Dylan. La pelea fue épica. Cada intercambio, cada golpe asestado, resonaba como una declaración de guerra contra la opresión. Riley demostró toda su experiencia y técnica, pero también una fuerza interior inquebrantable. Dylan, arrogante y brutal, desplegó una furia desesperada, pero no pudo competir con la determinación y la justicia de Riley. Al asestar el golpe final, un rugido de triunfo se elevó entre la multitud. Riley había ganado, pero no solo por su fuerza física, fue su valentía, su voluntad de cambiar las cosas, lo que triunfó. Brookside nunca volvería a ser el mismo pueblo. El miedo se disipó, la luz empezó a penetrar las sombras. Riley Morgan se había convertido en algo más que una luchadora. Era un símbolo. Una mujer solitaria, sin duda, pero capaz de desafiar a todo un sistema. Se había ganado el respeto de la ciudad, no mediante la violencia gratuita, sino mediante la pureza de sus luchas y la indomable fuerza de su determinación.